Don Jesús Palacios, historiador y periodista, que tengo yo mucho gusto en saludarte. Muy buen día, ¿cómo estás? Igualmente, Eurico, un placer. Gracias. Bueno, Jesús, te veo preparado para la gran fiesta de la democracia, ¿eh? Te veo sonriente, te veo... Bueno, te voy a empezar a motivar, vamos a entrar en situación enseguida. Disculpa, Eurico. Pantallazo cuando puedas, Omar. Alberto Núñez Feijóo, no voy a decir que haya roto la campaña electoral, pero ha concedido una entrevista. Por lo demás, oye, enhorabuena a los compañeros del Español desde el punto de vista periodístico, porque esto es como cuando, pues no sé, pues si buscar un símil futbolístico, ¿no? De repente dices, lo que acaba de pasar ha roto el partido. Bueno, pues ha roto ya el partido definitivamente Feijóo con ese titular que extrajeron los compañeros del Español. Feijóo destapa sus cartas, Vox no es un buen socio, me siento más cercano a Paje, coma, si necesito 20 escaños, voy a hablar con el PSOE. Bien, nada que no viniéramos diciendo, don Jesús, pero nunca hasta ahora el que, si no ocurre una catástrofe, como yo no sé si te gustaban los tebeos de Asterix y Obelix, aquello que decían, a menos que el cielo caiga sobre nuestras cabezas o el suelo se hunda bajo nuestros pies, pues lo más probable es que de aquí a 8 días Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno in pectore. Otra cosa, vamos a ver, es cómo queda la aritmética parlamentaria. Pero bueno, independientemente de tal, nunca lo había expresado con tanta claridad, don Jesús. Le dejo el balón. ¿Es usted partidario, regular? Sé lo que me va a contestar, pero por algún sitio hay que empezar. No, medio pensionista. ¿Ha cometido Feijóo un error gravísimo? Cuénteme. No, Feijóo no es que destape sus cartas, es que está obligado a hacerlo y a decirlo. ¿Por qué? Porque se nos está pasando inadvertido algo que es fundamental. Desde las primeras elecciones democráticas del tránsito del régimen autoritario a la democracia, el 15 de junio de 1977, ahora la democracia en España siempre fue tutelada, y tutelada por Estados Unidos y en una parte también, cordón umbilical, por Gran Bretaña. Eso lo sabemos y además tenemos ahora mucho conocimiento con documentos secretos que se han hecho públicos. Bien. Bien. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Y algo fundamental, que en los países que están controlando, las naciones que controlan Europa, la Comisión Europea, en los miembros o agentes serviles de lo que definimos y denominamos como globalismo o Agenda 2030, no les no pueden aceptar en modo alguno que Vox tenga un papel protagónico, en cierta forma, en estas próximas elecciones. De ahí que Feijóo se vea impulsado, obligado a hacer este tipo de declaraciones, que ha ido después remachando en otros foros y en otros ámbitos, incluso hasta hacer un absurdo de pedir el voto también a los miembros de Podemos o a quienes había votado a Podemos. Es decir, Ajá. estas elecciones están siendo no vigiladas, están siendo también tuteladas y están siendo teledirigidas desde ámbitos internacionales. Son unas elecciones que tienen mucho más efecto nacional que internacional. Por lo tanto, Feijóo, si se ve como presidente in pectore, como acabas de decir, Eurico, para el resto de Europa le da exactamente igual que sea Pedro Sánchez quien continúe en la Moncloa que sea Feijóo, pero sin ningún tipo de apoyo de lo que se denominan movimientos patrióticos, como lo ha dicho Meloni en el discurso de un acto político de Abascal. Esta es la cuestión principal. ¿Y cómo viene eso después remachado? Con un artículo que no sé si la gente ha conocido, pero que es fundamental y muy importante, o por lo menos relevante, porque se hace público por parte de alguien que fue premier en Gran Bretaña, Gordon Brown, Ajá. diciendo que Europa está muy preocupada del papel que pueden tener los movimientos neofascistas. Porque si hay un triunfo en donde Vox en España tiene ese posicionamiento en el gobierno, puede ser el signo que cambie el destino de Europa en manos de estas élites políticas que están siguiendo la Agenda 2030. Esa es la clave de las elecciones. Ese artículo lo publicó hace unos días en The Guardian y sería muy necesario, muy interesante que se conociera, porque lo que ellos llaman movimientos neofascistas, de reacciones que están sucediéndose en Austria, en Finlandia, en Alemania, con Meloni en Italia y en algunas otras naciones, es la reacción
de las sociedades europeas que no quieren seguir bajo ese sectarismo político y esa tiranía de dictadura política que es y supone y que lleva el globalismo en todos sus pronunciamientos. Míralo, Jesús, ahí tenemos la portada del artículo para que se ilustren nuestros espectadores. Si alguno no lo ha visto, búsquenlo en internet, que está a disposición de cualquiera. The Guardian, ahí ven ustedes la foto del que fuera premier británico, fue también canciller del Exchequer, que es el título que reciben allí los ministros de Economía, pues donde se dice lo que está comentando don Jesús Palacios. Las elecciones en España, bueno, pues son un poco esa clave de arco, por hacer una traducción libre, bueno, pues entre las fuerzas que a ellos les interesan, lógicamente, contra lo que llaman neofascismos, antifeministas, movimientos anti-inmigración, del partido político Vox, al que veo que cita por su nombre, y habla de Alemania y habla de Finlandia. Alemania, por cierto, Jesús, donde el partido, ¿con quién comentábamos esto el otro día? Con Balbás, el partido patriótico de los auténticos alemanes, ¿no? Está ya pues muy por encima del SPD, pero muy por encima, que les lleva, si no recuerdo mal el dato, que lo dio Balbás, luego lo estuve consultando, como 7 puntos de ventaja. Lo curioso, a mí se me ocurre, es que a pesar de esta tutela férrea, dirigentes patrióticos como Giorgia Meloni hayan conseguido una posición completamente hegemónica, no solo en su país, en Italia, sino que se han convertido. Antes era solamente Víctor Orbán, básicamente, porque es verdad que la señora Marine Le Pen va por otro camino un poquito diferente, no transita exacta y milimétricamente por la misma vía, ¿no? Orbán en Hungría, pues al igual que en Polonia, pues tienen una vía, pero digamos que desde que Giorgia Meloni llegó al poder, ella es la auténtica líder y quien está acaudillando, nunca mejor dicho, todo este movimiento, digamos, patriótico y nacionalista. Sorprende que la estén dejando vivir cuando todas las fuerzas del mundo mundial parecen estar alineadas en contra de estos movimientos, ¿no? Y como tú bien dices, las elecciones en España son un buen ejemplo porque están sometidas a esa tutela. Meloni está haciendo un papel como primer ministro de Italia muy inteligente. Ya en el momento que se vio que esa confluencia de partidos políticos, del de Berlusconi y algunos más, iba a poder formar gobierno, ya tuvo una amenaza directa de la actual miembro de Ursula von der Leyen, que es quien domina y quien controla no solamente la Comisión Europea, sino de hecho el Parlamento Europeo y por lo tanto Europa, que no ha sido designada y elegida democráticamente en modo alguno. Son esas élites políticas quienes designan, como el señor Borrell y algunos otros, quienes designan a esos representantes de élites políticas siguiendo esa Agenda 2030 que está haciendo tanto daño a las naciones y a las sociedades europeas. Bien, Meloni está siendo muy inteligente y lo está llevando, desde luego, muy bien, pero ese frente tiene que cambiar por fuerza y por necesidad si Europa quiere sobrevivir. Europa está siguiendo los ensayos y trabajos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial al borde del cataclismo y al borde del suicidio en sus valores tradicionales. Se ponen en boga una serie de valores que no tienen nada que ver con las sociedades europeas. Y de ahí está esa enorme fuerza de inmigración o las ideologías de lo trans, de la violencia de género. Es decir, son debates que no son los trascendentales para las sociedades europeas, en general para el mundo, pero para las sociedades europeas. Si Alternativa por Alemania, AfD, está superando en estos momentos a la socialdemocracia e incluso también a la cristianodemocracia, es porque hay una reacción de los alemanes ante la situación que se está dando en Europa por el conflicto en Ucrania y el papel que se va haciendo desde hace muchos años con Merkel y después ahora mismo con el canciller Scholz. Es decir, es una reacción natural por supervivencia de los europeos y de la sociedad europea y de la historia de Europa. De ahí esta reacción y de ahí también que se intente evitar por todos los medios compresiones de ahí, que está sufriendo Feijóo,
Vemos una declaración pública de alguien que fue primer ministro en Gran Bretaña, que ahora es un representante en la ONU de la educación global, es decir, es un miembro también de la Agenda 2030 y del globalismo, y no sabemos las presiones que Feijóo está sufriendo de forma personal, íntima, no pública, pero sus declaraciones inducen a pensar que naturalmente las está teniendo. De ahí ese rechazo absoluto, por un lado, a pactar con Vox, y por otro lado, porque si Vox tuviese un papel de cierta forma protagonista, Vox tiene una ideología política, tiene unos principios, tiene una agenda España que no es en modo alguno la que tiene, porque carece de ella el Partido Popular. Y por lo tanto, la batalla cultural que hay que desarrollar, no solamente en España, sino en Europa, carece de esto, carece el Partido Popular. Y por una cuestión de supervivencia se podría ver muy superado en poco tiempo por un movimiento social patriótico como lo que está representando Vox, con todas las cuestiones de las que se puedan tener reserva y duda respecto a algunos aspectos. Te lo voy a preguntar de una forma muy cuidadosa, pero creo que se me va a entender muy bien. Si todas las encuestas dicen que Vox no va a pasar de los 30 escaños, y estoy diciendo exactamente lo que vais a entender que quiero decir, si todas las encuestas dicen que Vox no va a pasar de los 30 escaños, Vox no va a pasar de los 30 escaños, Jesús. No digo, cuidado, y ahora cuidado que estoy hablando muy en serio, porque luego leo vuestros comentarios, que siempre os agradezco. Ya ni siquiera estoy entrando en lo que a mí me guste más, me guste menos, me guste medio pensionista, que aquí he tenido a Miquel Jiménez, que está ya esperando y ahora le voy a dar paso en cuanto concluyamos nuestra conversación con don Jesús Palacios. Hemos hablado con Balbás, que nos hizo ver el otro día la necesidad de que Feijóo contara con Vox para gobernar. Balbás, que no creo que le parezca a nadie un peligroso fascista. Hablamos también con Guadalupe Sánchez Baena hace un par de semanas, que es una liberal, una abogada y analista política liberal. No es precisamente una persona muy conservadora, ni mucho menos de lo vulgarmente llamado ultraderecha, que decía exactamente lo mismo, que Feijóo debería necesitar un contrapeso en Vox y tal. Bueno, ¿a dónde quiero ir? Si todas las encuestas dicen que Vox no va a pasar de 30 escaños, mi pregunta es si alguien ha decidido en algún sitio que es que Vox no tiene que pasar de 30 escaños. Jesús, te lo pregunto así a bocajarro. Hombre, hay un interés político internacional para que Vox quede abocado a una no presencia fundamental para conformar un gobierno de coalición o que sea necesario para ese gobierno, aunque se fuese en minoría mayoritaria por parte del PP. Pero ¿por qué estas declaraciones permanentes del Partido Popular y de Feijóo, que rechaza, demoniza la presencia de Vox y del señor Abascal en un hipotético posible gobierno? Para hacerse valer ante ellos, ante los que les presionan, ante ese gobierno mundial. Naturalmente, sí, ese nuevo orden mundial, el globalismo del que estamos hablando, que la gente cree que es un eufemismo y que no tiene absolutamente fin. No, es una cuestión de tiranía. Esto hace más de 200 años, Tocqueville lo describió muy bien en sus experiencias y su vivencia de la democracia naciente en Estados Unidos. Bueno, podríamos entrar en otro campo, pero yendo concretamente a este asunto. A lo nuestro. Sí, Feijóo tiene dos opciones fundamentales. Sí. Porque no va a sacar en modo alguno, desde luego, está soñando en algo que es irreal por la polarización, por la fragmentación del Parlamento Europeo actual. Sí, pero no vamos, igual que digo que hay un interés por ahí fuera, digo, tal vez, parece probable, hay que atender a los indicios de que Vox no pase de 30, parece, y todas las encuestas también coinciden, oye, parece que las hace el mismo y no 7 agencias distintas, en que, hombre, igual 160 no, pero van a ser más de 150, 150 y tantos. Esto es lo que parece, Jesús. Y si hay alguien ahí fuera que lo decide, Feijóo solo tiene dos opciones. O que se le abstengan 20 tíos del PSOE, que ya, yo desde que oí hace 15 días a Felipe decir que gobierne la lista más votada, ojo, que no es un cualquiera, es San Felipe González, dije, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque si lo ha dicho en fin, el faro espiritual del socialismo histórico de tal,
esto es casi palabra de Dios, te alabamos Señor. Solamente, y ya ves que luego se está empezando a conocer los movimientos de Paje, que está negociando esto, ya lo conté yo hace algunas semanas, porque oye, pues lo bueno que tiene estar todo el día en el asfalto, además de ser muy cansado y a veces machacarnos la voz, pues es que te cuentan cosas, que Paje lleva semanas, digo Paje y Lambán, porque son los dos únicos varones, más o menos, que siguen teniendo un cierto predicamento y una autoridad moral ante lo que queda, de eso que antes se llamaban las bases del PSOE, trabajando en esa línea. Solamente tiene, digo, dos opciones para gobernar. O sea, tienen 20 tíos del PSOE o llega a un acuerdo con Santiago Abascal, porque es que le van a faltar para la mayoría absoluta, pues eso, 20, 22, 18, una cosa así. Bueno, no hay más, ¿no? También hay otra posibilidad que sería desastrosa para España, y es que el señor Sánchez consiga otra vez, haciendo un juego muy rocambolesco. No parece probable matemáticamente. Gracias a Dios, no parece probable. Vamos a desechar que Sánchez no consiga formar gobierno. Porque la comunista se está desinflando también, que eso también lo estamos viendo. Sí. Bueno, pero las presiones para que Vox, como dice Eurico, no consiga o no pase de 30 escaños, ya veremos en todo caso. Yo tengo muchas dudas de cómo puede ser el recuento electoral, el escrutinio del día 23-24. ¿En qué sentido? Porque de momento ya nos anuncian con todo esparpajo de que hay más de 500.000 votos por correo no entregados. ¿Cuál va a ser la función de la Junta Electoral Central sobre 500.000 personas que han deseado, de los 2.600.000, votar y que, sin embargo, no pueden ejercer su derecho al voto? ¿Cuál puede ser el destino de esos cientos de miles de votos a través de la Ley de Memoria Histórica Democrática que se habilitan en las naciones de la América Española, que se puede pensar, por ejemplo, en Cuba o en otros países o en otras naciones, que pueden votar por la izquierda del Partido Socialista? Bueno, con independencia de todo esto, Feijóo se busca un gobierno minoritario que de momento quedaría sedado por una presencia muy vigilante del Partido Socialista. Pero sería un gobierno muy débil, Jesús, duraría 8 meses. Muy débil porque no duraría prácticamente nada, a lo mejor menos de un año siquiera, menos de un año. O tiene que acudir a Vox, con independencia de que si Vox tiene 30 escaños, que yo tengo muchas dudas al respecto porque pienso que van a ser bastantes más. Siempre nos están engañando porque es una forma de mediatizar el voto de personas que pueden inducir a un sitio u otro. La profecía autocumplida, como no van a sacar más de 30, apelan al voto útil. Sí, y el voto útil, que es el voto posiblemente más inútil si queremos que en España haya realmente una regeneración política social en beneficio de la sociedad española, no de las élites políticas. Yeah. Por lo tanto, el señor Feijóo, con todas estas declaraciones que está haciendo, es posible que después se las tenga que tragar también, como tuvo que hacer la señora Guardiola en Extremadura. La realidad se va a imponer de alguna forma, con manipulación o no lo sé, de los resultados del escrutinio electoral. Pero en todo caso, lo que vaya a resultar el día 23-24 de julio, el señor Feijóo, si quiere gobernar, se va a tener que ver las caras con el señor Abascal, de una forma u otra. Porque si no, no tiene futuro. Y si quiere tener futuro el Partido Popular gobernando en España, entonces tendrá que hacer sí cambios, no solamente de palabra, sino absolutamente formales y profundos del desastre nacional en el que se encuentra en estos momentos la nación española. Pues con eso me quedo, don Jesús Palacios. Otras veces nos hemos enrollado más usted y yo, permítanme la expresión, porque hemos hecho más digresiones históricas, pero lo de hoy tenía un objetivo muy concreto y además lo habíamos pactado así Jesús y yo. Queríamos focalizarlo en lo urgente, que además es lo importante, en este caso coincide, que es lo inmediato, lo del domingo. Vamos a ver al final qué número de escaños obtiene el señor Feijóo, hasta dónde llega. Vamos a ver si las encuestas, cocinadas o no, o teledirigidas o no,
porque ha dado un montón de información Jesús Palacios. Merece la pena luego que volváis a ver la entrevista y volváis a escuchar entre líneas todo lo que está diciendo Palacios, aunque se le ha entendido perfectamente. Si Vox se quedan 30 escaños o son más, y efectivamente, bueno, pues no es Jesús Palacios el único que lo ha dicho en las últimas semanas. Lo ha dicho Balbás, lo ha dicho Javier Horcajo, lo dijo Guadalupe el otro día, lo han dicho muchísimos analistas políticos, que el PP, bueno, Balbás con su gracejo habitual, que me hizo a mi gracia, decía: Feijóo sin Abascal se vuelve orense. Me hizo gracia la frase, ¿no? Pero es verdad que está condenado porque, claro, aparte de que, como bien dice Jesús Palacios, que yo lo he dicho aquí alguna vez, por eso muchas veces algunos amigos que me acusan siempre de barrer a veces más para el lado azul que para el verde, yo tengo la sensación de que solo escuchan la mitad de mi discurso, ¿no? Si se apoyara el Partido Socialista, no ya, como bien ha dicho Jesús Palacios, es que vaya a ser un gobierno débil, que vaya a durar 8 meses. Es que además va a tener que pagar un precio elevadísimo, porque estos tíos le iban a pasar una factura no con un IVA, con 7 IVAs. Iba a tener que pagar un precio elevadísimo, no iba a poder derogar nada de lo que ha dicho que va a derogar, ninguna de las leyes de género, de la ley trans, de la ley del sí es sí, no iba a poder tocar todo lo que han destrozado la justicia. Bueno, eso prácticamente está atado y bien atado. Lo de enderezar las cuentas públicas en España, según y como veremos a ver, y en función de lo que le diga Bruselas, es decir, que no iba a poder hacer absolutamente nada. Es como si siguiera gobernando, si es que Feijóo acepta esas 20 abstenciones de 20 escaños del PSOE, iba a ser como si siguiera gobernando. Me da igual Pedro Sánchez Zapatero o Felipe González. Jesús Palacios, el domingo por la noche en La Solución volveremos a hablar, amigo. Dime. Eurico, si me permites, porque sí, lo acabas de decir ahora al final. En ese caso, sería el Partido Socialista gobernando con la cara de Feijóo, que ya se ha definido como izquierdista. Bueno, si eso ocurriera, el desastre sería aumentado para España y para los españoles. Por lo tanto, mucho cuidado, porque las cosas se pueden ir estirando mucho la cuerda hasta que llega un momento en que se rompe. Y la reacción va a llegar, porque hay un espíritu y un sentido de rebelión cívico-social que se está dando en el conjunto de toda Europa. Y aquí en España también se está viendo y se va a pronunciar esa rebelión cívico-social, con amenazas o sin amenazas, ya las diga Zapatero o las diga quien sea. Pero esa rebelión va a tener lugar, se va a dar. Y por lo tanto, si el PP no modifica sus pronunciamientos y planteamientos, el PP estará abocado a su propia desaparición, como tantos partidos políticos de conservadores, liberales, de derecha, a lo largo de los 200 últimos años en España. Mira la democracia cristiana lo que era en Italia y en lo que devino. También el PASOK, también el Partido Socialista francés, pero bueno, ahora estamos hablando de movimientos que se autodefinen de centro-derecha, liberal o conservadores. Pues mira lo que era la democracia cristiana en Italia, tú conoces muy bien la política italiana, y mira lo que queda de ella. Jesús Palacios, seguiremos hablando, si te parece bien, en los próximos días, porque el momento es crucial ahora mismo en la historia de España. Te envío un abrazo. Muy fuerte para ti, Eurico, muchas gracias.